Capítulo 4. Las estrellas grabadas en la historia. Parte 3. Todos los presentes se quedaron estupefactos ante la explosiva confesión de Otto. No estaban seguros de que ese libro existiera y, sin embargo, la persona que lo poseía acababa de anunciarse ante todos ellos. La sorpresa era una reacción natural, pero el shock de Subaru era inconmensurable porque había estado tan seguro de que ya había visto lo último de ese libro, que las 2 copias se habían quemado y desaparecido del mundo. ¿Por qué lo hiciste? Primero, ¿debo ser claro para evitar malentendidos? Aunque yo traje a la ciudad el objeto que se llamaría el libro del conocimiento, no soy quien lo posee actualmente. Y la demanda de los cultistas también fue una sorpresa para mí, es una forma indirecta de decirlo. ¿Qué quieres decir exactamente? Al notar la reacción preocupada de Subaru y la respuesta estudiadamente tranquila de Otto, Anastasia ladeó la cabeza. Permíteme que te lo explique. Otto asintió. Sospecho que la mayoría de vosotros no conocéis el libro del conocimiento. Dicho con franqueza, al parecer es el origen del que proceden los evangelios que poseen los cultistas, esos sospechosos tomos mágicos que registran el futuro de su propietario. Sus pasajes son también supuestamente mucho más precisos que los evangelios. ¿El origen de los evangelios? Dicho así, tiene cierto sentido que lo quieran. Es una comparación blasfema, pero supongo que es similar a la tabla del dragón. Desgraciadamente, me resulta un poco difícil decirlo, porque el libro del conocimiento estaba en gran parte quemado cuando lo obtuve y era poco más que restos carbonizados. Restos carbonizados. Las palabras de Otto también describían el destino de los 2 tomos en la memoria de Subaru. El libro de Beatriz se había ardido en el incendio junto con el resto del contenido del archivo prohibido. Mientras tanto, el libro de Roswell había sido quemado por Ram y se había perdido en el santuario. Como le había dicho antes a Anastasia, ambos libros habían quedado reducidos a cenizas. Lo que significaba que si Otto había recogido los restos carbonizados de uno, lo más probable era que se tratara del ejemplar de Roswell. Ah, creo que sé lo que buscabas, Otto. Los dardos restauradores, ¿verdad? A ti no se te oculta nada. Sí, eso era precisamente. Otto asintió resignado ante la rapidez mental de Anastasia. Y tanto Julius como Reinar parecieron entenderlo también a partir de aquel intercambio. Espera ahí arriba. No vayas a dejarme como el único que no lo entiende. ¿Qué es eso de restaurador? Exactamente lo que parece. Un especialista en magia que restaura objetos. Darts es especialmente conocido por su habilidad en este oficio. Si es él, podría incluso restaurar un libro de sus meras cenizas. ¿De sus cenizas? Espera, ¿eso es realmente posible? Con la fuerza de esa reputación, solicité en secreto la restauración del libro del conocimiento. Así que, a menos que se lo llevara durante la evacuación, el libro se guarda actualmente en el lugar de trabajo de Darts, dijo Otto, revelando la ubicación de uno de los objetos que exigían los cultistas. ¿Cuándo tuviste tiempo de pedirle que hiciera un trabajo así, Otto? Después de que las negociaciones en la compañía Musa se vinieran abajo y me separara de todos ayer. Darts siente una gran curiosidad por los objetos antiguos y raros, y estaba bastante entusiasmado con la idea de aceptar el trabajo. Cuando oyó la petición de los cultistas durante la emisión, Otto se quedó de piedra. Y su historia explicaba cómo el libro quemado del conocimiento podía estar en la ciudad, pero lo que Subaru no podía entender era cuál había sido la verdadera razón de Otto para restaurar el libro. Como había quedado perfectamente claro, Subaru no tenía un buen concepto del libro del conocimiento. Y teniendo en cuenta el rencor que le guardaba a la bruja que lo había hecho, sinceramente se había sentido bastante bien con que lo quemaran hasta reducirlo a cenizas. Entonces, ¿por qué Otto había querido restaurar ese libro del demonio? Tendré que pedirte que me permitas omitir cómo llegué a estar en posesión de él y cuáles eran mis objetivos al restaurarlo. Solo quería dejar claro que el libro existe y dónde se encuentra actualmente. Más allá, se convierte en un asunto interno. Por lo menos, una de las facciones en el culto de la bruja ha nombrado el libro del conocimiento como su objetivo. ¿Dónde crees que está la culpa de eso?, presionó Julius. Creo que no tiene sentido intentar responsabilizar de las acciones del culto de la bruja a nadie más que al propio culto de la bruja. Pero si me acosaran por eso, no tendría más remedio que responder con la misma grosería, replicó Otto, con los ojos entrecerrados mientras miraba a Anastasia. Entre líneas, estaba preguntando claramente si la culpa también debía recaer en quien había invitado a los candidatos a la selección real a la ciudad en primer lugar, si la culpa no debía recaer únicamente en los cultistas. Al ver esto, Julius sacudió la cabeza. Mis disculpas, he cometido un error. Naturalmente, no pretendía culparles a ustedes. Sus crímenes son suyos, por supuesto, y son ellos los que deben expiarlos. Estoy de acuerdo. Otto asintió. Luego, ante las dudas de Subaru, Otto le miró a los ojos y dijo, podemos discutirlo más tarde. Quería decir que revelaría su verdadero objetivo a su debido tiempo.
Eso significaba que le estaba pidiendo a Subaru que dejara a un lado sus dudas por el momento y volviera sobre el tema más tarde, en privado. En cualquier caso, está claro que el libro del conocimiento existe realmente. En cuyo caso, deberíamos suponer, al menos para nuestra planificación, que el espíritu artificial también existe, dijo Reynard, pasando a un nuevo tema con el anterior más o menos resuelto. Y eso significaba el tema que Subaru había empezado a sacar antes de la inesperada confesión de Otto. A propósito de eso, Anastasia, estaba pensando en decirles. Sí, supongo que deberíamos. La mirada de Anastasia pareció distante por un momento. Sintiéndose extraño por su reacción, Subaru dio una palmada para llamar la atención de todos. ¿Pueden prestarme atención? Siento hablar siempre, pero tengo algo que decir sobre el espíritu artificial. ¿Está seguro, señor Natsuki?, comprobó Otto, dándose cuenta de lo que Subaru iba a decir. Era un tema que tocaba el origen de Beatrice, así que probablemente lo juzgaba un tema delicado, pero Subaru había decidido que era necesario explicarlo. Todos los presentes eran aliados, y los conflictos entre los distintos bandos podían dejarse de lado por el momento. No voy a ocultar nada aquí. El espíritu artificial que buscan es mi compañera Beatrice. Ahora mismo, ¿se está recuperando con los heridos, Lady Beatrice? Ya veo. Eso tiene sentido. Julius asintió con la cabeza. ¿Tiene sentido? Subaru ladeó la cabeza. Julius se tocó el pelo. Sabía que Lady Beatrice era un espíritu poderoso, pero sentí una señal misteriosa procedente de ella. Al enterarme de que no es un espíritu natural, tiene sentido. Es algo que cualquier usuario decente de espíritus reconocería. No estoy seguro de lo que estás entendiendo. Estás preocupado por ella. Ya veo, si pudieran darse cuenta a simple vista, o acercándose a ella, eso sería un problema. Actualmente, los cultistas habían exigido un espíritu artificial, pero no habían nombrado a Beatriz específicamente, por lo que no estaba claro cuánta información tenían realmente sobre el espíritu artificial. Si el enemigo no sabía cómo era o cómo se llamaba, entonces podían simplemente mantener en secreto la verdadera identidad de Beatriz y no dejar que nadie más lo descubriera. Pero si el enemigo tenía forma de comprobarlo, entonces sería mucho más difícil para Subaru irse del lado de Beatrice. No tienes por qué preocuparte, dijo Julius para tranquilizar a Subaru. La razón por la que sentí una rareza fue porque he sido bendecido con muchas oportunidades de interactuar con espíritus debido a mi bendición. Sería seguro asumir que la mayoría de la gente no sería capaz de notarlo en circunstancias normales. Ya veo. Entendido. Eso, sí, es un alivio. Al oír eso, Subaru exhaló el peso que se había acumulado en sus pulmones. Reynard y todos los demás asintieron, indicando que no se habían dado cuenta de que Beatriz era un espíritu especial en ese sentido. Al menos Subaru no tendría que preocuparse de que atrajera todo tipo de atención peligrosa. Aún así, ese libro loco, y el asunto del espíritu, también, básicamente todo vuelve a tu lugar. No tienes que decirme eso. Estoy empezando a desesperarme por el mundo. Tal vez me maldijeron en algún momento o algo así. ¿Desesperar por el mundo? Eso es un desmadre. Ricardo abrió la boca de par en par, y su estruendosa carcajada destrozó el ambiente que se estaba creando en la sala. Aquella risa desenfrenada ayudó a Subaru a enderezarse un poco. Sin embargo, la verdad era tal y como había dicho. Los sectarios se dirigían directamente a la facción de Emilia con sus exigencias. Las idas y venidas de Otto y Julius habían terminado con un acuerdo de que nadie tenía la culpa de lo que hiciera el culto de la bruja salvo el propio culto de la bruja, pero con tantas cosas que se solapaban, era totalmente posible que los demás empezaran a mirar con frialdad al bando de Emilia. Pero al decirlo así, Ricardo cortó de raíz los roces. Rara vez se preocupaba por los detalles, o tal vez simplemente era descuidado, pero como era de esperar del líder de los colmillos de hierro, Ricardo sabía leer la atmósfera y crear ambiente como el mejor de ellos. Aunque, en todo caso, casi empiezo a preguntarme si tú también eres humano. Después de todo, viviste cuando te arrastró la inundación. Nos estás ocultando algo, estás leyendo la habitación, ¿verdad? Eso fue intencional, ¿verdad? Empieza a parecer que fue algo natural, lo cual es un pensamiento aterrador. Es mejor que no pienses demasiado en ello. En general, no está pensando en nada cuando hace eso. Subaru empezaba a arrepentirse de su admiración por la grosería de Ricardo, que cada vez parecía menos una actuación, pero Anastasia se limitó a encogerse de hombros antes de continuar. De todos modos, el espíritu artificial definitivamente también existe. Naturalmente, al igual que con lo que decía Otto, no vamos a darles todo lo que quieran. ¿Verdad, Natsuki? Claro que sí. No voy a renunciar a Beako hasta que me muera de viejo. Y me acurrucaré con ella para dormir incluso cuando sea un anciano.
Así que de ninguna manera voy a dejar que gente como ellos le pongan las manos encima. Al ver la inquebrantable determinación de Subaru de no ceder a las exigencias de los sectarios, Reinara asintió con firmeza. Entendido. No podemos permitirnos aceptar ni una sola de sus exigencias. Dependiendo de la situación, quizás se podría haber pasado por alto la ceremonia nupcial, pero, no. Eso es un no rotundo. Porque la persona con la que ese imbécil de pelo blanco quiere casarse es mi Emilia Tan. Tenía un mal presentimiento, pero realmente era Lady Emilia, entonces... Había supuesto que su ausencia se debía a que se había refugiado. Reinar se quedó mirando asombrado, y Otto palideció de asombro. Al ver aquello, Subaru se disculpó por no habérselo explicado antes. Me avergüenza admitirlo, pero se la llevaron ante mis ojos. Esa, doncella de pelo plateado, es Emilia. Pero no voy a permitir que eso ocurra. Yo soy el que se va a casar con Emilia. Subaru se golpeó el pecho con una erupción de justa indignación y amor. Otto se agarró la cabeza ante la exclamación de Subaru y los ojos de Reinar se abrieron de par en par. He dicho algo raro, no tan raro como... Me sorprende oírte decirlo en voz alta. Antes también me sorprendió tu actuación sobre la Metía, pero ahora lo he vuelto a sentir. Eres todo un hombre, ¿verdad, Natsuki? ¿A qué viene esa respuesta tan cariñosa? De verdad que he dicho algo raro, ¿no? Anastasia negó con la cabeza mientras Ricardo se reía a carcajadas. El asentimiento de Garfield con los brazos cruzados y el desplome de Otto no fueron más que las respuestas habituales. Hasta tú me miras raro, Reinar. Estaba sorprendido y asombrado como Lady Anastasia, supongo. Hasta cierto punto había intuido cómo te sentías, pero no habría esperado que expresaras tus sentimientos hacia Lady Emilia de forma tan explícita y segura. La sorpresa se desvaneció, las mejillas de Reinar se suavizaron y, por la expresión de sus ojos, pareció conmoverse de verdad. Subaru apenas podía creer que se burlara de él alguien tan honesto y franco como él, lo que significaba que Julius, ese modelo de caballerosidad, debía de estar bastante molesto. ¿Julius? Sin embargo, cuando Subaru se giró nerviosamente, la reacción de Julius no se parecía en nada a lo que había esperado. Los ojos dorados de Julius se entrecerraron, mirando a Subaru con lo que casi parecía celos. Un sincero anhelo que removía lo más profundo de su corazón. Julius volvió en sí al cabo de un momento. Mis disculpas. Estaba pensando en algo. ¿Necesitabas algo? No, está bien. Ah. En fin, seguimos. Al darse cuenta de que había perdido el hilo de la conversación por un momento, Subaru giró sobre sí mismo para observar la habitación. Voy a recuperar a Emilia con mis propias manos, y le patearé el culo a Codicia para hacerlo. No hay lugar para la negociación. Muy bien, entonces eso es lo que haremos. Si es así, entonces no es alguien a quien se pueda pasar por alto o perdonar. Al estar de acuerdo con la determinación de Subaru, a Reinard le brotó el ansia de batalla. Poniéndosele la piel de gallina, Subaru continuó. Además, parece que te sientes pesimista, Otto, pero no todo es malo. Incluso después de ser capturada, Emilia Tan tampoco se quedó sentada esperando a que hiciéramos nuestro movimiento. Consiguió ponerse en contacto con alguna vez y pasarnos información sobre el enemigo. ¿Lady Emilia hizo algo tan sofisticado? Está bien, al menos podrías comentar lo peligroso que debió de ser eso, viejo. En fin, puedes ponerles al corriente de lo que te contó. Estaba claro por su reacción lo que Otto había esperado de Emilia, pero Subaru lanzó la conversación al hombre apoyado contra la pared en la esquina de la habitación. Al levantó lentamente la cabeza y se apartó de la pared con pereza. Por alguna razón, había estado así desde el discurso de Subaru. Entre eso y el intenso intercambio antes del discurso, todo en él parecía muy diferente de lo habitual. Realmente estaba empezando a molestar a Subaru. Pero él se limitó a sentir con desgana cuando Subaru centró en él una mirada preocupada. Sí. Esa señorita no se desanimaba en absoluto por estar tras las líneas enemigas. Tal vez confiaba en que no la matarían ya que Codicia quería casarse con ella. Sí, no estoy tan seguro de esa parte. Subaru ladeó la cabeza mientras Al se rascaba la costura del casco. No era un pensamiento tan descabellado, pero en el caso de Emilia, Subaru sospechaba que ella habría hecho básicamente lo mismo aunque la situación hubiera sido drásticamente distinta. Para bien o para mal, siempre daba prioridad a los demás sobre sí misma. Ese lado de ella hacía feliz a Subaru, pero también era increíblemente preocupante a veces. Él había querido más información sobre ella y quería que estuviera a salvo mientras la capturaban, así que incluso saber eso era una suerte, pero Emilia nos hizo saber que Torre de Control está controlada por la avaricia y cuál por la lujuria. Y a partir de la historia de Otto, podemos estar bastante seguros de que Torre contiene la gula, ¿verdad? Correcto, era la torre de control del segundo distrito.
Y por el oportuno informe de inteligencia de Emilia, sabemos que lujuria está en el primer distrito y avaricia en el tercero, lo que convierte al cuarto distrito en ira por proceso de eliminación. Es información lo bastante valiosa como para merecer que haga algo precipitado, resumió Anastasia. Así que ahí lo tienen, dijo Subaru con un ligero chasquido y un guiño. Recibido con sonrisas irónicas, Subaru, sin desanimarse, volvió el dedo hacia Al. Y también te agradecemos que nos hayas traído esta información, así que, ¿por qué estás enfadado, Al? Es solo porque no escuché tu advertencia, no estoy enfadado. Un tipo viejo como yo poniéndose así no sería lindo de todos modos, no quiero admitirlo, pero la última vez nos dieron una buena paliza y no quiero caer en la misma trampa. Subaru extendió los dedos y le tendió la mano a Al. Al miró la mano a través de su visor y luego volvió a mirar a Subaru con duda. Quiero que esta vez nos ayudes. Pelea la buena batalla para que pueda salvar a mi amor. Subaru disimuló sus sentimientos más sinceros con una broma mientras esperaba la respuesta de Al, confiando en que al final se diera por vencido. Pero, si realmente es así como te sientes, entonces no estoy en contra de ayudar. No había intimidad en la voz de Al mientras apartaba la mano de Subaru con aparente fastidio. Subaru sintió un escalofrío. El tono tan claramente diferente de lo normal y la mirada que no podía leer tras el yelmo negro como el carbón le pillaron desprevenido. En ese momento, Al apuntó a Subaru con una rabia salvaje y crispada. Subaru reconoció aquel sentimiento misterioso, casi violentamente agresivo, como algo con lo que se había encontrado antes. Pero no podía recordar dónde lo había sentido ni la forma que había adoptado entonces. Sencillamente, no podía relacionar ambas cosas, y mientras seguía luchando por encontrarle sentido a todo aquello, su incómoda mirada continuó. Escucha. Por favor, préstame tus oídos. Tus ojos evocan un corazón caliente y acelerado. Totalmente desprevenido por la repentina interjección, Subaru giró sobre sí mismo, lanzando a la recién llegada por los aires con un grito ahogado. Ella fue rodando hacia atrás durante cierta distancia antes de estrellarse dramáticamente contra las mesas de repuesto que bordeaban la pared. Oh, ya. Mis codos. Mis rodillas. Me duelen todos los huesos del cuerpo. Se me han roto las 6 costillas. Estoy seguro, la pequeña figura se acurrucó bajo las mesas, retorciéndose de dolor con un grito ensordecedor. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par mientras se daba la vuelta y recuperaba el aliento. La chica que se revolcaba por el suelo, dando rienda suelta hasta la última pizca de su estrafalaria personalidad, era ¿Liliana? Espera, si estás aquí, eso significa. Naturalmente, la he traído yo mismo, plebeyo. Oh, justo después de confirmar la presencia de Liliana, la dueña de aquella voz, la encarnación andante de la arrogancia, entró en la habitación. Los pasos sonaron, lujosos y magníficos, enfatizando el aura abrumadora de la mujer de rojo brillante. Sus sangrientos ojos carmesí se enseñorearon de los ocupantes mientras sacaba un abanico de su voluptuoso escote. Todos los actores se han reunido. Supongo que debo alabar su prudencia al esperar a que la invitada de honor ocupe su asiento. Asegúrese de mantener esa actitud diligente en adelante. Sonriente y aparentemente de muy buen humor, la belleza carmesí Priscila Bariel se unió a la batalla. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.